¿Verdad? Entonces a todos les venía un ácido graso y lo primero que preguntaba era el punto de fusión. ¿En qué se basaba el punto de fusión? ¿Si era saturado o insaturado? Saturado o insaturado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba para los que tenían uno que era saturado? No había ninguno. Era alto. Y el otro era bajo. Bueno, ahora los enlaces de Van der Waals, ¿qué pusieron? Inestables o estables. Iba a ser débiles o fuertes dependiendo si era saturado o insaturado. Después, aquí decían, ¿qué agregarían ustedes para hacer una saponificación? Hidróxido de sodio. Yo puse alcalino. Yo puse ¿qué agregarían para una rancidez oxidativa? Oxígeno. Bueno, habían unos que decía ahí propionato, acetato, esos dos eran ácidos grasos volátiles. Entonces unos pusieron sí o no, ¿verdad? Si era o no era un ácido graso volátil. Lo siguiente es que ¿qué agregarían para hacer una esterificación? Alcohol. Bueno, estado líquido sólido. ¿Cómo está compuesto ustedes? Si era saturado era sólido. Si era insaturado era Líquido. Bueno, ¿qué agregarían para hacer un triacilglicerol? 3 ácidos grasos unidos por uno. 2 ácidos grasos y un glicerol o un alcohol. Bueno, ¿qué agregarían para hacer una rancidez hidrolítica? Una enzima. Agua y En una enzima. Para agregar una glipólisis enzimática. Solubilidad. ¿Y la solubilidad qué era? Ay, no sé. ¿Polar o color? Polar y apolar. Era eso. Todos eran moléculas, ¿cómo se llaman? Ay, yo puse eso. ¿Qué es un antioxidante? Y ponga un ejemplo de uno enzimático. ¿Qué eran los antioxidantes? Para retrasar Muchos lípidos de qué? Libres, muchos ácidos grasos libres, ¿verdad? Y un ejemplo enzimático era catalasa y databasa. ¿Cómo se forma el ácido fosfatídico? Por Un glicerol, 2 ácidos. Muy bien. Aquí dice que es un peróxido lipídico. ¿Eso? Es un radical libre, ¿verdad? Dice... otra vez a alguien le tocó que pusiera un ejemplo no enzimático. Vitamina E. Ciruelas cuenta. No les gustan que sea fácil. Ay, sí me fue más o menos, me puse muy nervioso. Se me olvidó el glicerol. ¿Por qué se ponen nerviosos si somos los mismos de siempre, haciendo lo mismo de todos los días? Muy bien. Entonces, hoy vamos a, como siempre, vamos a repasar lo que vimos ayer por si habían dudas. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Cuidado con el H de mí. Vamos a continuar con el tema de hoy. Y si nos da tiempo, hoy voy a rifar una pregunta del segundo corto. Se callan. Corto que viene. Vamos a hacer una actividad al terminar la clase y vamos a rifarle a un grupo de laboratorio, a todo el grupo, una pregunta del siguiente corto. Entonces pongan atención. Bueno, entonces vamos a empezar con la clasificación que ustedes ya la saben. Vimos ceras, ¿verdad? Y hablamos que a las ceras lo único que le íbamos a agregar era, se le agrega una cera. ¿Se iba? Esterificar. Muy bien, era lo único que hacíamos, ¿verdad? A un ácido graso lo esterifico y hablamos que las ceras eran importantes solo en glándulas para producir, ¿verdad?, lípidos y para proteger del agua. Fue lo único que vimos. Bueno, lo siguiente es que hablamos de eso, agrego un alcohol, esterifico y ya tengo una cera, así de simple. Vamos. Entonces empezamos con los lípidos compuestos y decíamos que ahí había como una clasificación extra metida, quiere decir fosfolípidos, que yo podía clasificar solo estos dos
fosfolípidos, pero la lipoproteína no, ¿verdad? Entonces era como una clasificación extra ahí metida. Y empezamos a hablar que los glicerofosfolípidos, entonces va a ser un compuesto que va a tener, tiene que tener un lípido, fosfato y un glicerol, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de estos que nos hacen falta. Muy bien. Entonces empezamos a hablar que los fosfolípidos están en las membranas, derivaban de los ácidos grasos, tenían fósforo y que iba a ser un enlace fuerte y los dos grupos que podían pertenecer ahí, ¿verdad? ¿Todo claro? Y entonces empezamos a hablar de las importancias. Que la importancia era que permitía en la membrana la entrada de ácidos grasos y colesterol, permitía la coagulación, el líquido surfactante, el movimiento y le daba la característica hidrofóbica a la célula. ¿Todos ahí? ¿Sí? Va. Entonces hablamos de estos dos grupos que son los que vamos a ver hoy en detalle, que ya lo vimos un poco, pero vamos a verlo bien en la siguiente clasificación, que ya, yo creo que ya todos están ahí claros. Bueno, entonces empezamos los lípidos compuestos, regresamos a la clasificación y otra vez vamos a hablar de esto, pero hoy lo voy a explicar aquí porque quiero que quede claro, porque ya vieron que la clasificación de ácidos grasos está algo larga y vamos a la mitad de la clasificación. ¿Qué? O sea que aquí todavía nos faltan. Entonces tenemos que manejar bien todos los conceptos. Entonces estamos aquí, glicolípidos, que puede ser también un fosfolípido, ¿verdad? Entonces primero tengo aquí glicerofosfolípidos y hablábamos que los glicerofosfolípidos tenían la característica de que yo tenía que tener un glicerol, ¿verdad? Eso era lo primero. Cuando tenía un glicerol, ¿qué compuesto es el compuesto base para hacer glicerofosfolípidos? ¿Quién? Ácido fosfórico. Un ácido fosfórico, pero el compuesto base, ¿cómo se llama? Ácido fosfatídico. Bueno, entonces tengo aquí yo un ácido graso, que va a ser el 1. Aquí voy a tener el 2. Y en el 3 yo iba a poner un. Y aquí va el compuesto que le íbamos a agregar. Y este es la base. ¿Cómo se llamaba esto? Ácido fosfatídico. Ácido, ajá, fosfatídico. Bueno, entonces el ácido fosfatídico es la base para la formación de los glicerofosfolípidos. Vale. Entonces decíamos que si a este ácido fosfatídico en el carbono 3 junto al fosfato yo agregaba el primer compuesto que va a ser una colina, entonces vamos a poner aquí. Así que tengo 1, 2, 3, aquí está el fósforo, un ácido graso 2, ¿verdad? Ácido graso 1, y aquí agrego una colina. ¿Cómo le iba a llamar a eso yo? Fosfatidilcolina. Bien. Colina. Bueno, a este mismo ácido fosfatídico en el carbono 3, donde está la X, ¿verdad? A la par del fosfato, agrego aquí el siguiente compuesto, va a ser una etanolamina, ¿verdad? El siguiente que puedo agregar es una serina. Estos tres iban a ser amino alcohol. Entonces, ¿qué dice el concepto? El concepto dice que la base para la clasificación es un ácido fosfatídico, que a nivel del carbono 3 tiene un fosfato. Y ahí puedo agregar yo un aminoalcohol. Si ese aminoalcohol es una colina, ¿eso se llama? ¿Fosfatidilcolina? Sí, el aminoalcohol es una etanolamina, ese va a ser un etanolamina. Y si es una serina, es una. Estamos todos ahí. Luego, la diferencia era si yo agrego un fosfatidil inositol. Entonces agrego aquí un inositol. El inositol, a diferencia de la colina, etanolamina y la serina, es que es un polialcohol. Bueno, entonces la primera clasificación, sabemos que los glicolípidos, específicamente los
los glicerolípidos van a tener un glicerol con 2 carbonos. Casi siempre este va a ser saturado y este va a ser insaturado. En el carbono 3 tenemos un fosfato y a ese fosfato se le va a unir un aminoácido o un poliácido. ¿Cuáles son las opciones? O se une colina, o se une etanolamina, o se une serina, ¿verdad? Y luego tenemos un inositol, que es el único poliácido. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, aquí no se vio nada. Bueno, entonces hagámoslo de este lado. Bueno, pues. Entonces estamos diciendo que, porque dice glicero, entonces tiene que tener a base un glicerol, ¿verdad? El carbono 1, aquí el ácido graso, el carbono 1 siempre va a ser saturado, la mayoría de veces, y este va a ser insaturado. Y en el carbono 3 va a tener el fósforo y el aminoácido o el poliácido, ¿verdad? Entonces, si yo agrego aquí en el carbono 3 a la par del fósforo, el ácido fosfórico, agrego una colina, entonces va a ser fosfatidilcolina, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un fosfatidilcolina, ustedes me pueden decir ahí todo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Ahora, etanolamina también va a ser un aminoalcohol, serina va a ser un aminoalcohol. La única diferencia es el inositol, que va a ser un poliácido. ¿Todos? ¿Todos ahí? Vale. Entonces, el siguiente que pertenece a este grupo de glicero, tiene que tener el glicerol, ya lo vimos aquí, todos tienen que tener glicerol, tiene que tener fosfato, ¿verdad? Vimos aquí, fosfato, y va a tener 2 ácidos grasos, ¿verdad? Glicero, fosfolípido. Ahora vamos aquí yo lo había puesto esto mal, había puesto plasminógeno, ¿verdad? Ese es desde la coagulación. Cámbienlo ahí. Plasmalógeno. Yo había puesto un factor de la coagulación. ¿Sí? Aquí es polialcohol. ¿Verdad? Bueno, poliácido también. Es lo mismo, ¿no? Ajá. Poliácido. No lo sé, usted dígame. Es lo mismo, porque usted me va a decir que lo que hay es un montón de grupos OH. alcohol, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Bueno, entonces ¿por qué era diferente a los otros 4? ¿Qué lo hacía diferente? ¿En dónde? En él. Entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces tenemos nosotros, porque supuestamente todos tienen que tener lo mismo. Aquí va a tener un. Entonces el que cambia ahorita es el ácido graso, que está aquí, ¿verdad? 1. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Y vamos a tener nosotros que normalmente aquí va a haber un carbono, 2 enlaces y seguía la cadena carbonada. Sí, así son estos. Pero del que estamos hablando va a cambiar aquí, ¿verdad? Y vamos a tener nosotros un doble enlace. Y a esto le llamamos el enlace, ¿verdad? Y a este le decíamos el enlace éter. ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí está claro? Vale. Entonces dijimos que estos, ¿por qué no los íbamos a ver? Porque no era importante. No hay importancia médica. Las células de los animales no tienen, ¿verdad? No tienen gliceroglucolípidos. Ahora voy aquí. Vale. Entonces, estamos diciendo que este grupo, los glicolípidos, tienen un compuesto base. ¿Cómo se llama ese compuesto base? Ácido fosfatídico. Entonces, los esfingolípidos también van a tener un compuesto base que se llama esfingolicina. Entonces, vamos a ir ahí, Carlitos, para empezar a ver estos. ¿Ya quedaron claros aquellos? Vale, entonces ahora vamos a ver estos. Vale, entonces todo eso, si yo te digo cuándo ya. Vamos, todo eso ya lo vimos. La clasificación, ¿verdad? Bueno, y ahora estamos aquí. Vale. Entonces, la esfingolicina va a ser este compuesto, que también lo podemos poner así, de las dos formas, ¿verdad? Es la misma estructura. Entonces voy a borrar aquí y así voy a dibujar la.
Vale. Entonces, para poder diferenciarlos. Entonces tenemos aquí, vamos a tener OH. En el carbono 2, oiga, en el carbono 2 va a tener al grupo amino. En el carbono 2. Después vamos a tener nosotros en el carbono 4 otro OH. ¿Sí? Pues bien, en el carbono 2, en el carbono 4 y el carbono 1 tienen OH y más o menos tienen que tener 18 carbonos. O sea que aquí van a llegar hasta allá, 18 carbonos. Vamos a tener luego que en el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 va a haber un doble enlace. ¿Qué tipo de enlace es ese? Vinileno. Tenemos aquí. ¿Sí? Vamos ahí. Todos. Bueno. Entonces, la esfingosina va a ser el compuesto base de los esfingolípidos, que está formado de dos grupos OH en el carbono 1 y el carbono 3. 1, 2, 3. Y va a tener en el carbono 2 un grupo amino. ¿Todos estamos ahí? Vale, sigamos pues. Entonces, el compuesto, miren, dice que está formado, dice, por un doble enlace trans en el carbono 4 y 5. Un grupo amino en el carbono 2. Grupos hidroxilo en el carbono 1 y 3. A esta esfingosina se le va a unir un ácido graso. Entonces, este era a un glicerol, dos ácidos grasos, un fósforo y un grupo amino. Bueno, a este grupo nosotros le vamos a agregar ahora aquí un ácido graso aquí. Entonces vamos a poner nosotros a nuestro ácido graso, sabemos, los carbonos y sigue para allá. A este compuesto yo le voy a cambiar de nombre. ¿Cómo se llama este? Esfingo. Sí, vale. Entonces la esfingosina es la base para la clasificación de los esfingolípidos. Ahora le vamos a agregar un ácido graso y va a cambiar de nombre. ¿Todos? Vamos, Carlita, a la siguiente. Vale. Entonces miren aquí, si yo le agrego a una esfingosina un ácido graso, voy a tener una ceramida. Entonces esto va a ser una ceramida. Todos, ¿está claro? Entonces, los esfingolípidos, ¿cuál es su base estructural? A la esfingosina se le tiene que unir un ácido graso y eso se llama ceramida. Entonces, ahorita va a empezar la clasificación. Entonces, la clasificación de los esfingolípidos, primero vamos a tener esfingoglucolípidos. ¿Qué es eso de gluco? Glucosa. Glucosa. Entonces, el primero esfingoglucolípido va a ser una que se llama cerebro. ¿Cómo? ¿Alguien dijo ahí? Esfingo va a ser esta. Vamos a ponerle de otro color. Gluco. Tiene que tener un lípido, ¿verdad? Son ácidos grasos. Entonces, los primeros van a ser los cerebrósidos. Vamos, Carlita, al siguiente. Este ya lo entendimos, verá, ceramida. Tenemos aquí la esfingosina y aquí tenemos hasta el ácido graso. Bueno, tenemos aquí de cerebro. El primero es un glucocerebrósido y el otro es un galacto. ¿Qué dice esto? Que tiene una glucosa, eso tiene una galactosa. Eso es fácil, ¿verdad? Ya pan comido. Entonces, lo vamos a dibujar. Ya sabemos que aquí tenemos un OH. Entonces,
Acuérdense. Carbono 1, en el carbono 2 hay una. Luego tengo aquí el carbono 3 hay un H. Después tenemos el doble enlace, ¿verdad? Y sigue. Vale. Entonces, aquí unido a eso está el ácido graso. Y sigue. Entonces, va a llegar entonces una glucosa para formarme el primer grupo. Entonces, la glucosa va a venir aquí, se va esto. Y vamos a tener nosotros entonces que aquí se va a formar ¿estamos todos? ¿Qué se llama el gluco? Gluco, el primer grupo que estamos viendo son ¿cerebro qué? Cerebrósidos. Entonces este es un gluco cerebrósido. Ahora vamos al siguiente. Ahora los de aquí. ¿Sí? Me voy a poner para bueno, entonces otra vez. Tenemos a la esfingosina, tal cual. Se le une en el grupo amino el ácido graso. Va a llegar una glucosa, porque yo tengo que formar un esfingosina, gluco, tiene que dar un glucósido y tiene que estar el lípido. Entonces ya tenemos aquí al esfingo, tengo al lípido, me hace falta la glucosa. Entonces aquí, a nivel de este, va a ser la ruptura. Se va a romper y ¿se acuerdan que aquí tenemos nosotros el oxígeno? Ahí se va a unir la glucosa. O sea que suelta el H. Entonces sale esto. ¿Qué es eso? ¿Un grupo alcoholo? ¿Sí? Pero ahí no estaría ocupando como un enlace extra del oxígeno, porque el oxígeno tiene dos. Pero aquí no tenemos nosotros uno doble, ¿verdad? O sea, de aquí. Pero se está agarrado un carbono y otro carbono. La verdad aquí, les voy a decir cómo tendría que estar. Pero de ahí ustedes no van a entender si venimos y ponemos aquí otro y aquí otro. Entonces, mejor sí, mejor dejémoslo así, ¿verdad? Así, media vez y lo van a ver. Hay unos que vienen y no se van a unir aquí, sino que esto va a quedar aquí y se va a unir a este. ¿Verdad? Vamos, tenemos unas imágenes, se puede unir también aquí. Pero lo importante es que ustedes identifiquen que aquí hay una glucosa, ¿verdad? Eso es lo que creo que Una glucosa, un ácido graso y la 5. Sí, también se forma agua metabólica. Vale. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si yo pongo aquí un esquema y esto es una galactosa? ¿Cómo van a saber ustedes? Por la posición del grupo 4 del carbono 4. Del carbono. Si aquí está esto al revés, entonces es una Galactosa. galactosa. ¿Está claro? Bueno, miremos las imágenes pues para que... Ay, no. Voy a seguir explicando los otros, Carlita, porque aquí ya están... Si regresemos. Así, ese es ahí. Vale, entonces estamos aquí, estamos diciendo que yo tengo un... ¿Quién es este? Esfingo. Esfingosina. ¿Y ese es? Entonces... El ácido graso. El ácido graso. Debo saber identificarlos, porque si no, ¿cómo voy a reconocer el compuesto? Debo saber identificarlos. Entonces yo me tengo que ubicar en el carbono 2 y tengo que ver quién tiene al grupo amino. Es la única forma. Luego vamos a tener nosotros, y aquí está, miren, monosacárido. Bueno, entonces el concepto diría que los cerobriósidos son esfingoglucolípidos que se unen a Monosacáridos. monosacáridos. Ese es el concepto, que se unen a monosacáridos. Y eso es todo. ¿Está claro ahí? Sí. Vale. Entonces este que está aquí, ¿quién es? Este sería carbono 1, 2, 3, y este sería 4. Parece que ustedes están acostumbrados a verlo así, ¿verdad? 4. Vale, entonces aquí está el H. Entonces, ¿este quién es? OH. Entonces, ¿cómo se quita el H? Para arriba va Para arriba es una galactosa. galactosa. Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces este que está aquí, ¿quién es? No,
Aquí, esta es una glucosa o es una Galactosa. galactosa, entonces es un. ¿Está claro esta clasificación? Para todos. Esta es la fácil, ¿está claro? Vamos a la siguiente entonces. Bueno, entonces ya se entendió, ¿verdad? De que puede ser galactosa o puede ser glucosa. ¿Cómo voy a saber yo el compuesto? Tengo que ver el grupo amino en el carbono 2, carbono 1, 2. Y para saber estos dos tengo que colocarme en el carbono 4. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las neuronas van a tener una vaina de mielina que está formado de estos dos lípidos. Cuando hablamos de las características de los lípidos, ¿qué decíamos? ¿Que por qué eran importantes para él? ¿Cuánto el cerebro era lípidos? Del 40 al 50%, porque todas las neuronas van recubiertas de mielina. Todas las que son de mielina. Eso lo vamos a llegar ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces miren, ahí está fácil, ¿verdad? Para reconocer yo esta ceramida, tengo que ubicarme en el carbono 2. Si ves, ahí está el grupo amino. Bueno, entonces, esta que está aquí, la bolita amarilla está diciendo que es una. ¿Y esta está diciendo que es una? Galactosa. ¿Está claro? Vale, vamos pues, ahorita sí viene el difícil. Bueno, los gangliósidos van a estar en ganglios nerviosos. Y estos, la cadena se va a unir a un oligosacárido. ¿Qué es un oligosacárido? Bien, de 2 a 20. Bueno, entonces tenemos que va a contener un ácido ciálico y va a contener también un, conocido como NANA, N-acetil neuroamínico. Bueno, entonces tiene que tener los tres. Bueno, no son 5. Tiene que tener a la esfingosina, tiene que tener al ácido, tiene que tener una glucosa, tiene que tener una galactosa, tiene que tener un ácido ciálico y debe tener un compuesto NANA, ¿verdad? O ácido NANA va a estar más fácil, lo que me escriben en el examen. ¿Está claro? Entonces, ¿cuántas cosas tiene que tener? 4. Si ustedes ponen aquí la ceramida juntas, ¿verdad? Serían 5. Pero, ¿en qué me tengo que fijar yo para saber qué es? La unión al oligosacárido. Aquí, ¿en qué me tengo que fijar para saber quién es? El carbono. Fosfato. ¿No? ¿Sí estamos? Bueno, vamos entonces a clasificarlos, pues. Entonces vamos a tener que esto, miren, es importante porque van a mantener, están en los ganglios nerviosos, porque los dos tienen que ver con el sistema nervioso. Van a ser entre el 5 y el 8% de los lípidos del cerebro. Y aquí es donde llegan las hormonas a unirse, y las hormonas también son a base de lípidos. Entonces tienen que tener la misma configuración para reconocerse. ¿Cuándo? ¿A quiénes los vacunaron hace un día de estos? Todos se fueron a vacunar. Entonces aquí, cuando nos ponen, ¿verdad? Vacunas, dice que va a llegar a estimular a las células a nivel de estos ácidos grasos, ¿verdad? Esa es su importancia. ¿Estamos todos? ¿Sí? Bueno, entonces aquí está, miren. El primero, dice que yo lo voy a poder nombrar en base a los residuos del ácido salicílico. Bueno, entonces, ¿quién es? Glucosa. ¿Y este es? Entonces aquí me dice que solo tiene un residuo de ácido salicílico, o sea, es mono, solo tiene uno en la galactosa. Entonces ustedes van a venir y van a poner mono, solo uno. ¿En dónde está? La galactosa, y van a poner que solo hay un residuo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? Vale, vamos al siguiente entonces. Entonces aquí hay 2 residuos. Entonces es Di. ¿Verdad? Di. ¿En dónde está? Galactosa, ¿qué? Galactosa 1. 1 y Galactosa 2. ¿qué? 2, ¿ya? Bueno, el siguiente ¿qué es? Di, pero di qué. 1. Entonces, ¿qué aquí tengo que poner yo? 1. Estoy diciendo, hay 2 residuos de ácido salicílico en la galactosa, 1.
¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Sí. Vale, vamos a la siguiente. Vale, entonces aquí, ¿cómo lo ponen? Tri, ¿qué? Galactosa. Tri, galactosa. 1, 1, 2. 1, 1. 2. Galactosa 2. ¿Sí estamos? Va. Entonces está fácil. Bueno, vamos al siguiente. Entonces ya vamos aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El residuo de Ajá, muy bien. Este no tiene residuo de qué? ¿De ácido? ácido ciánico, Sí. Este también, ¿qué otra cosa le pueden decirme de esto? que solo está unido a un monosacárido, Monosacárido. ¿Y este es un? oligosacárido. Oligosacárido. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a la siguiente. El siguiente es un esfingofosfolípido. Entonces aquí miren, otra vez yo tengo aquí en el carbono 2 al lado. Aquí tenemos nosotros entonces a una colina. ¿En dónde está esto de colina? ¿Dónde está? Está diciendo que yo voy a agarrar esto, ¿verdad? Un fósforo y una colina y lo voy a poner en esta estructura, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Yo voy a venir y voy a meter aquí un fósforo y una. Estamos todos, ¿sí? Como que yo agarrara esto, por eso yo me tengo que fijar en el carbono 2 porque esto no tiene nitrógeno, pero aquel sí tiene. Media veces nitrógeno tiene que ser de aquella clasificación. De todos los que vimos es el único que tiene fósforo, nadie más tiene fósforo. Porque esto es agregar glucosa, galactosa, en ningún lado se habla de fósforo. Fósforo solo va a ser en el último grupo. ¿Sí estamos? ¿Todos? ¿Seguros? Más o menos. Bueno, vamos pues. Este es el mismo, ¿verdad? Que es para producir también mielina. Tiene que ver con la producción de mielina. Y va a estar, aquí es lo que se detecta para saber nuestro grupo sanguíneo, ¿verdad? Es lo que se está detectando. ¿Verdad? ¿Qué grupo sanguíneo tenemos en base a ese compuesto? Muy bien, jóvenes. Vale. Entonces está aquí. Esta es una Ceramida. quiere decir que aquí está unido un ácido graso. Bueno, entonces a esto yo le agrego un fósforo. ¿Cuál es la única opción? Esfingofosfolípidos. Es el único de todos los esfingos que tiene fósforo. ¿Todos? Bueno, pues, ¿cuánto tiempo tenemos, Carlita? Ya quedan 7 minutos. De hecho, no, porque terminan 6:50. Ya quedan 7 minutos que el día. De ahí se junta. Vamos a dejar la actividad para el día martes. ¿Sí? ¿Vamos a dejar Queda el enlace de banda. Vamos a dejar la actividad para el día Son martes, fuerzas ¿verdad? de Bueno, entonces, jóvenes, hoy tienen que entregar sus hojas. Vamos y miren, aquí está el resumen. Entonces, sabemos que esfingomielinas es una ceramida más una. Los cerobiócidos son una ceramida más un. Y los gangliósidos son ceramida más un. Está fácil. Vea la foto, qué tristeza, no me la traje favor. Hola, pero se me desapareció. Ah, pero el corto. ¿Qué puta es esta? Dime qué es esta. ¿Es esta? ¿Toma? ¿Toma? Espérate. ¿Dice tú? Ahorita no lo voy a ver. Bueno. Pásame tus hojas. ¿Qué? Toma. Bien, pero... ¿Vos por qué tienes más apuntes y yo no? No pasaron aquí. Ah, tal vez. Le copiaba. Aquí no había. Ah, no.